En estos pasajes, ahorita en un momento vamos a leer, en estos pasajes de este capítulo 16, vemos un testimonio bien tremendo, bien importante en cuanto a lo que nos dicen estos pasajes a través del apóstol Pablo, a través de Silas. Y vamos a partir del versículo 16 también, es Hechos 16, versículo 16. Aquí a partir del versículo 16 nos narra la escritura de que iban a la oración, iba Pablo y Silas, y dice que salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice así la escritura, y dice la cual daba grandes ganancias pues a sus amos, adivinando. Y dice el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese qué interesante, esta mujer que era adivina, que practicaba la adivinación, la hechicería, todo eso, ella podía discernir lo que ellos estaban haciendo, porque ella dice, anunciaban el camino de salvación. No decía que andaban anunciando alguna doctrina falsa o algo extraño o otras ideas falsas. No, a pesar que era una mujer que practicaba la adivinación, ella dice aquí la escritura, que ellos anunciaban el camino de salvación. Qué interesante. Y luego continúa el versículo 18, dice, y esto lo hacía por muchos días. Lo hacía cada día y vemos que ella hacía eso. Y dice, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí los están acusando. Y luego dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los azotaron con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice el versículo 25, fíjense, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas.
Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Hasta ahí vamos a leer. Es una historia muy interesante. De esa historia podemos, de estos pasajes podemos sacar diferente enseñanza, una enseñanza muy tremenda, muy bonita. Pero en esta hora yo quiero enfocarme en lo que dice el versículo 25. El versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Leyendo estos pasajes, que lo hemos leído mucho, hemos compartido también ya en diferentes ocasiones al respecto en cuanto a estos pasajes. Pero vemos algo bien interesante. Leímos que Pablo y Silas fueron azotados, dice, con varas muchas veces. El ser azotados con varas muchas veces, como dice aquí la Escritura, quiere decir que la espalda de ellos, definitivamente la espalda les quedó, pues yo me imagino que no era nada más así como que rojito, así de que le quedó pintada ahí las varitas, porque vamos a llamarle los hombres, los verdugos que se encargaban de hacer eso, no lo hacían así como con cuidado para no lastimarlos mucho, ¿verdad? Sino lo hacían precisamente para lastimarlo lo más posible. Y esos varazos que les dieron, no lo especifica así la Escritura, pero sabemos que de lo que se trataba de hacer eso, les dejaban la espalda desgarrada, ensangrentada, definitivamente, o sea, como dice aquí la Escritura. Entonces, desde ese momento en que ellos les hacen eso, y luego dice que son metidos en aquella prisión, podemos decir, de máxima seguridad, porque dice la Escritura que los llevaron al calabozo y que fueron agarrados con un cepo. Sí, algunos por ahí han visto de lo que es un cepo. Les dice que hay diferentes tipos, pero les agarraban los pies y las manos. A veces eran los pies y las manos sentados en el piso y agarrados los pies y las manos hacia abajo, o a veces los pies así y las manos acostados. Y no podían moverse, no podían hacer nada, estaban allí amarrados. Y yo me imagino, bueno, ¿cómo les había quedado la espalda? ¿Cómo estaban? Metidos en aquel lugar, en aquel calabozo. Ese lugar también nos podemos imaginar que no era un lugar cómodo, no era un lugar de 5 estrellas, ¿verdad? Imagínense un lugar así, húmedo, oscuro, y lo más seguro es que pues había ratas, ratones, había tantas cosas. No había alfombra, ¿verdad? Y ellos, como tenían la espalda y puestos ahí, definitivamente era una situación y una circunstancia que, si nos ponemos a imaginar, muy difícil, ¿no es así? Y con la espalda casi desgarrada, imagínense. O sea, yo estaba meditando y estaba viendo y luego, ¿cuál fue la causa por la cual los encarcelaron?
Realmente no habían hecho ningún daño. Estaban solamente predicando la palabra. Pero regresando, ese versículo 25 donde dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me llama la atención bastante esta historia. Y aquí yo quiero decir algo. La libertad de espíritu, quiero llamarle así, la libertad de espíritu que el apóstol Pablo y Silas, ellos tenían, que no importando el dolor de su cuerpo, no importando los maltratos que ellos habían recibido, ellos tenían un canto en su corazón para Dios. Imagínense. Y le quiero llamar la libertad de espíritu. ¿Qué entendemos con eso? Yo entiendo de que el dolor, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en ellos, no les importó. No les importó. Ellos, dice aquí, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. No dice que estaban gritando, no dice que estaban quejándose, ¡ay, me duele! No dice, sino fíjese lo que dice. Orando, cantaban himnos a Dios. Y luego dice, cuando dice, y los presos los oían. Fíjense, según aquí, como dice la Escritura, ellos habían sido llevados al calabozo. Era un lugar que estaba apartado de donde estaban los demás presos. Era un lugar donde estaba lo que decíamos el cepo y estaban los demás presos. Entonces era apartado de donde estaban los demás presos. Y esos lugares, yo me quiero imaginar, no era un lugar así donde había una pared ahí de ladrillitos que separaba uno de otro. En aquel entonces me imagino pues eran lugares de paredes, no sé exactamente cómo eran, pero era de arcilla, ¿verdad? Eran muros anchos, era piedra, o sea, no eran así madera que dividía una celda de otra o algo así. Eran de paredes gruesas. Y cuando dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían, quiere decir, o podemos entender, que Pablo y Silas estaban cantando para que los demás presos los oyeran. Estaban cantando a todo pulmón, como decimos por ahí. ¿No es así? Estaban cantando a todo pulmón cuando dice que los presos los oían. Qué interesante ir entendiendo esto. Ellos tenían un canto en su corazón a Dios en ese momento. Aquí hay hermanos que trabajan en la construcción, carpintería, diferentes cosas. Cuando de repente se han dado un martillazo en el dedo por ahí o algo, ¿cómo se siente? ¿Viene un canto a su corazón? ¿Viene un canto a su corazón en ese momento? ¿Salen cantos de alabanza en ese momento que se dieron un martillazo en el dedo? ¿Verdad que no? No es fácil. Pero por eso decíamos, me llama la atención y en este caso decíamos la libertad de espíritu que ellos tenían.
Ellos ahí estaban completamente, vamos a decirlo así, en el Espíritu. Ellos empezaron a alabar al Señor. El dolor quedó a un lado, quedó en segundo término. Ellos empezaron a alabar al Señor. Imagínense la condición espiritual en que tenemos que estar, que se tiene que estar una persona para poder llegar a ese punto. ¿No es así? Imagínense. Y podemos entender aquí la importancia de lo que es precisamente la alabanza, el alabar a Dios. Porque ellos, dice, empezaron a cantar himnos en ese momento. Ellos estaban alabando a Dios, empezaron a alabar a Dios con voz fuerte, con voz fuerte. Podemos decir que ellos estaban alabando a Dios en espíritu y en verdad. Claro que sí, ¿no es así? Claro que ellos estaban alabando a Dios en espíritu y en verdad después de lo que les había sucedido. Ellos eran verdaderos adoradores. Hermanos, aquí encontramos un testimonio. Estamos viendo aquí a través de estos pasajes un testimonio, un ejemplo de la importancia de lo que es alabar, adorar a Dios en medio de una situación difícil, en medio de una situación oscura, como lo estamos viendo en estos pasajes. Porque la Escritura nos dice, nos enseña que fuimos creados para, ¿qué? Así es, para alabanza de su gloria, para dar alabanza a Dios siempre. Alabar a Dios, la alabanza a Dios, no es dentro de un servicio, como lo hemos dicho muchas veces. La alabanza a Dios no es para, como lo dije en otras ocasiones, para amenizar, para mientras viene el mensaje, mientras viene la predicación. En algún momento por ahí recuerdo, alguien comentó, mientras viene la predicación, mientras viene el mensaje, los músicos van a amenizar. ¿Saben lo que es amenizar? Es entretener. Van a entretenernos mientras viene la predicación. Así comentó aquella persona en aquel entonces. Imagínense. El alabar a Dios, el tiempo de alabanza que tenemos que como iglesia, no es para entretener a nadie, no es para amenizar, no es para presentar un show, un espectáculo. El momento de la alabanza es un momento donde nos empezamos a conectar con Dios espiritualmente. Así como nos conectamos a través de la oración, en el momento que nosotros podemos estar platicando regularmente. Y aunque Dios escucha todo, lo que decimos, lo que hablamos regularmente, pero cuando nos disponemos a orar, es diferente. Ya cuando nos disponemos a orar, como que hay una conexión espiritual, como que nos conectamos con el cielo. Igual sucede con la alabanza. Con la alabanza sucede igual. Cuando nos disponemos a alabar, empezamos a alabar a Dios, hay un contacto espiritual, hay una conexión con el mundo espiritual, con Dios, con el cielo. Porque estamos empezando a alabar, a glorificar,
Ahí estamos ministrando a Dios. Es por eso el énfasis que me gusta hacer en cuanto a esto. Y recordarlo de vez en cuando, estar recordando. Porque vemos la importancia y vamos a estar viendo la importancia de lo que es alabar a Dios. No es solamente porque se siente bonito. No. Es cierto, cuando empezamos a alabar a Dios, hay quienes de repente, ¿verdad? Hay quienes de repente sienten ganas de llorar, ¿no les ha pasado? Como que sientes ganas de llorar, no sabes, algo, sí se siente bonito, pero no es el sentir bonito, sino es que porque estamos alabando a Dios en espíritu y en verdad, nos estamos conectando con Dios espiritualmente. Es por eso que espiritualmente nos empezamos a avivar, a despertar, algo sucede en lo espiritual. Amén. Es por eso la importancia de entender esto. Dice el Salmo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dice aquí entre las alabanzas de Israel. Dice la versión, otra versión dice, sin embargo tú eres santo, tú estás sentado como rey y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel, que te rinde tu pueblo. Así dice esta versión, qué interesante. Y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. Qué interesante. Así es que alabar a Dios cuando estamos bien, como que, pues, es fácil, ¿no? Cuando todo está tranquilo, cuando todo está en orden, alabar a Dios es fácil, ¿no es así? Es fácil, alabamos a Dios, levantamos un cántico y gloria a Dios, amén, aleluya, y muy bonito el canto y todo eso. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, como que ya no es fácil alabar a Dios, ¿no es así? ¿Cuántos no les ha pasado eso? ¿Verdad que no es fácil? No tenemos ganas de alabar a Dios cuando vienen situaciones, cuando estamos pasando lo que sea, enfermedad, problemas de cualquier índole. No es fácil. Ahora, cuando hablamos de la alabanza a Dios, no solo tiene que ver necesariamente con la música. La alabanza a Dios también es aquella gratitud que sale de lo más profundo de nuestro corazón, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por lo que Dios es. En este pasaje que estamos leyendo, fue lo que sucedió con el apóstol Pablo y con Silas. Salió de lo más profundo de su corazón el alabar a Dios en aquel momento. No había música, no había instrumentos, no había nada, solamente había dolor, había oscuridad, pero salió de lo más profundo de su corazón un cántico al Señor. Qué interesante. Amén. Como que esto nos ayuda a ir entendiendo la importancia de la alabanza, ¿no es así? ¿Lo entendemos? Por eso, vuelvo a repetir, hacemos énfasis cada vez que nos reunimos y nos congregamos y empezamos a alabar a Dios. Tenemos que estar conscientes, nos empezamos a conectar con el Señor, porque empezamos a alabarle, a ministrarle, a darle gracias. Amén. Así es que esto es bien importante que tengamos bien presente. Fíjense, podemos decir, cuando alabamos a Dios, como en este caso del apóstol Pablo y Silas,
testificamos a los demás de Él. Estás testificando. Muchas veces la demás persona, la demás gente no se da cuenta de quiénes somos o nuestra relación con Dios. Pero yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, los que están trabajando en algún lugar, que hay más gente alrededor, y si de repente ustedes empiezan a cantar, si tienen oportunidad de hacerlo, claro, si tienen oportunidad de cantar y empiezan a entonar algún canto de alabanza o algo, los demás que están a su alrededor, ¿verdad? Que se empiezan a dar cuenta, él es cristiano, ¿no es así? ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Ahí estás testificando. Y cuidado, porque ya estás diciendo, ok, yo soy a quien pertenezco, y tenemos que precisamente guardar nuestro testimonio y dar un testimonio verdaderamente en todos los aspectos, como lo hemos aprendido en todos estos años. Amén. Fíjense algo interesante aquí. Dice, después que leímos este pasaje de que cantaban himnos a Dios y los presos los oían, dice el versículo 26, veamos el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? Después que ellos habían empezado a alabar al Señor. Después de que alabaron al Señor, dice, sobrevino ese gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Fíjese lo que sucedió. Yo estaba meditando, yo digo, bueno, si en lugar de que el apóstol Pablo y Silas, ellos se hubieran puesto a alabar a Dios, ellos como cualquier ser humano, cualquier persona, se hubieran solamente quejado, se hubieran solamente dolido ahí, ay, me duele esto, lo otro. ¿Hubiera sucedido lo que acabamos de leer? ¿Hubiera sucedido eso? Yo creo que no, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No, porque yo creo que si hubieran estado solamente quejando, entonces no estaban alabando, ni estaban testificando de Dios, ni alabando a Dios, ni dando un buen testimonio. Tal vez no hubiera sucedido nada, pero sí sucedió. Y yo pienso que nosotros, cuando hemos entendido la importancia y el significado de la alabanza, y cuando aprendemos, porque es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que practicar, aprendemos a alabar a Dios en esos momentos, en esas circunstancias. Tal vez al principio no lo puedes hacer con voz muy audible, pero a lo mejor podemos empezarlo a hacer en nuestro interior. Y Señor, ¿verdad? En ese momento, en esa situación, en esa circunstancia, ayúdame, fortaléceme y empezamos a poder conectarnos con el Señor.
Vimos aquí que viene ese terremoto, los cimientos de la cárcel se sacuden, se abren las puertas, las cadenas se sueltan de los demás. Y leyendo Segunda de Crónicas, allá en el capítulo 20, versículo 22, cuando leemos esa historia, los que recuerdan, cuando dice allá en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando dice, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, que les tenían una emboscada contra el pueblo de Dios. Dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, las emboscadas de los enemigos de ellos mismos que venían contra el pueblo, dice, se mataron los unos con los otros. O sea, ellos mismos, vamos a decir, esa trampa que les habían hecho al pueblo de Dios, ellos mismos cayeron en su propia trampa. Pero dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, espiritualmente algo sucede. El mundo espiritual se empieza, vamos a decir así, empieza a moverse a nuestro favor. Empieza a suceder algo que no lo podemos ver, no lo vemos, pero en el mundo espiritual sí sucede. Sí sucede. Cuando alabamos a Dios, podemos decir, cuando empezamos a alabar a Dios, salimos de nuestros límites naturales y entramos en el mundo espiritual. Cuando empezamos a alabar a Dios, algo empieza a suceder. Nuestra naturaleza como humanos es, cuando viene la situación difícil, la circunstancia difícil, pues es reprimirnos, sentirnos mal, sentirnos desanimados, sentirnos con ganas de no hacer nada. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando hemos entendido la importancia y el significado de la alabanza y podemos ir logrando entrar a pesar de las circunstancias, es entonces que, vamos a decir así, brincamos ese límite natural en que vivimos y entramos en el espiritual a través de la alabanza. Amén. Dice el Salmo 100, ¿recuerdan ese Salmo 100 allá en el capítulo 4? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿cómo dice? Con alabanza. Dice, alabarle, bendecir su nombre. O sea, para entrar en la presencia, lo que nos está diciendo aquí el Salmo 100, dice, que entremos por sus puertas con acción de gracias, quiere decir agradecidos. ¿Cuántos cuando venimos a la iglesia para congregarnos, venimos agradecidos? Entrar por sus puertas con acción de gracias, agradecidos. Por sus atrios con alabanza. ¿Venimos dispuestos a alabarle? ¿Venimos conscientes de que lo que vamos a hacer cuando entramos al santuario y vamos a alabarle? Tal vez algunos venimos, cada quien, ¿verdad? Diferentes situaciones, circunstancias, problemas. A veces hasta con dolor de cabeza, enfermo de esto, del otro. ¿No les ha pasado? A nosotros nos ha pasado en diferentes ocasiones. Hermanos, algunos de ustedes me han dicho, yo llegué a la iglesia y no me sentía bien y me dolía la cabeza pero cuando empezamos a alabar a Dios y todo, ya después se me fue el dolor de cabeza, se me olvidó y ya no había. Amén. Algo sucede. Pero regresemos a los pasajes que estamos leyendo. Dice, vino un terremoto que sacudió los cimientos de aquella prisión y rompió las cadenas.
de Pablo y Silas y de los demás presos. Fíjese, rompió las cadenas físicas de ellos. Se rompieron. Nadie las hizo. No había ahí una llave para abrir. Se rompieron hasta de los demás presos, no nada más las de ellos, de Pablo y Silas. Hasta todos los que estaban allá a su alrededor fueron liberados, literalmente. Aún los demás presos. No nada más Pablo y Silas. Cuando hacemos eso, los que están alrededor alcanzan también bendición de lo que cuando nosotros entramos en ese ámbito espiritual a través de la alabanza. Amén. Se rompieron las cadenas. Las cadenas de todos los que estaban ahí en esa cárcel fueron rotas, se soltaron. Pero quiero que vayamos al versículo 29, que este es también clave y bien importante. Versículo 29, vamos a leer lo que dice el versículo 29. Dice el versículo 29. Vamos a leer el 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo al carcelero que se iba a quitar la vida, porque dice, pensando que todos se habían ido. Y si todos se habían ido, el carcelero sabía que lo iban a culpar a él. Y él dijo, pues mejor aquí, yo mismo me mato aquí, porque es lo que le iba a suceder. Pero el apóstol Pablo le dice en el versículo 28, dice, clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, en el 29 dice, él entonces pidiendo luz, o sea, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. En el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el carcelero viene con ellos y dice estas palabras, aquí podemos entender que el carcelero no estaba encadenado. Él no tenía cadenas como Pablo y Silas de los demás. El carcelero era el que estaba cuidando ahí, él estaba suelto, él estaba así. Pero vemos aquí en el versículo 30 que aunque el carcelero no tenía cadenas físicas, él sí tenía cadenas espirituales. Pero aquí en el versículo 30, cuando él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí podemos ver y entender que las cadenas espirituales que el carcelero tenía fueron rotas también. Cuando él viene y le dice al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aún las cadenas espirituales fueron rotas. Después de que sucedió todo eso, después de que Pablo y Silas entonaron cantos de alabanza. ¿Nos damos cuenta? Qué interesante. Qué interesante. El carcelero sus cadenas espirituales fueron rotas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hermanos, alabemos al Señor en todo tiempo, en todo momento. Aprendamos a hacerlo. Dispongámonos a hacerlo. Puede ser como sea, sin música, con instrumentos. La Escritura nos habla mucho en cuanto a instrumentos de cuerda. Instrumentos, cuando dice címbalos, eran como platillos, los platillos. O sea, los instrumentos, todos los instrumentos de cuerda, de viento, de trompeta, todo eso, la Biblia nos habla al respecto. Fueron creados para la alabanza del Señor. Es cierto que, como siempre,
se usan no para alabar a Dios, se ha usado. Pero el hecho de que los instrumentos sean usados no para alabar a Dios también, afuera, en el mundo, no quiere decir eso que no se pueden usar o no los podemos usar nosotros también. El problema no es el instrumento, en dado caso es quién lo toca y para quién lo tocas. Amén. Dice el Salmo 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué entendemos ahí? Publiquen sus obras con júbilo. Aquí podemos entender, bueno, da testimonio, testifica con júbilo de la obra que Dios está haciendo en tu vida, de la obra que Dios ha hecho en tu vida, de la obra que Dios está haciendo en tu familia, de la obra que Dios está haciendo a tu alrededor. Es lo que dice, publiquen sus obras con júbilo. Una de las cosas que podemos entender cuando dice ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Hacer algo con sacrificio quiere decir que no está siendo muy fácil, ¿no es así? ¿Lo podemos interpretar así? Que no es algo, hay que hacer el sacrificio, tienes que, vamos a decir, esforzarte. Bueno, de alguna manera, el apóstol Pablo y Silas, pudiéramos decir que ellos en ese momento estaban ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza. Porque en su humanidad sí tuvieron que esforzarse por lo que estaban pasando. Tuvieron que esforzarse hasta que lograron hacer a un lado eso. Y yo me imagino que Pablo y Silas en ese momento, ellos empezaron a ofrecer sacrificio de alabanza. Amén. Así es que la alabanza y la adoración, podemos decir, desata lo que nos tiene atados y desata aún hasta los demás cuando estamos alabando a Dios y empezamos a testificar. Alabemos a Dios en todo tiempo. Alabemos a Dios en todo tiempo. Pudiéramos decir, es un arma poderosa, porque nos ayuda también a testificar a otros. Dice el Salmo 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarme, así dice. Fíjense. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarme. Dice la versión Dios habla hoy. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz. Amén. Hebreos 13, versículo 15. Así que, ya vamos a terminar. Así que, dice Hebreos 13, versículo 15. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Comencemos a darle
nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración a Dios. Y vamos a ver cómo cosas suceden. Amén. Dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Estaba leyendo unos pasajes también en el libro de Nehemías. Y me llamaba la atención cómo en el libro de Nehemías vienen varios pasajes donde hace mención. Y si leemos Nehemías capítulo 7, ahí en el versículo 1, y me llamaba la atención, y yo decía, qué interesante. Nehemías 7:1 dice, luego que el muro fue edificado, los que están familiarizados con lo que Nehemías hizo, que fue para reedificar, el muro era donde la ciudad estaba rodeada y eran guardadas, todas las ciudades en aquel entonces eran guardadas por muros. Cuando dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados, dice, porteros y cantores y levitas. Hace mención de cantores. Los levitas ministraban en el templo, pero, con los sacerdotes, pero también ministraban con la música. Eran los levitas. Pero hace mención de que ya eran designados cantores. O sea, ¿qué hacían los cantores? Alabar a Dios. Ya estaban ahí designados. Dice ahí mismo Nehemías, ahí en el capítulo 12:28, los cantores también vinieron a Jerusalén de los pueblos cercanos. Quiere decir, los que alababan a Dios en aquel entonces, de los pueblos cercanos, vinieron y se unieron para formar un gran coro de alabanza al Señor. Y luego ahí mismo en Nehemías, ahí en el versículo 12, en el capítulo 12 del 46, dice, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Dice la palabra de Dios para todos. En tiempos antiguos, en la época de David, Asaf era el líder de los cantores y tenía muchos cantos de alabanza y agradecimiento a Dios. Desde aquel entonces, la alabanza a Dios se ha entendido su importancia. Lo vemos desde aquel entonces. Y fíjense, me llama la atención también en el libro de Job. Job capítulo 36, versículo 24. Dice la palabra de Dios en esta versión, la palabra de Dios para todos, dice esta versión. Recuerda que debes alabar a Dios por lo que ha hecho. De eso tratan los cantos que la gente canta continuamente. Ahí son cantos de agradecimiento, de testimonio por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como le decíamos hace un momento. En el libro de Job nos habla de esto, fíjense. Está hablando de cantos, de alabanza, de alabar. O sea, el alabar a Dios no es algo de ahora nuevo, de estos últimos tiempos. Esto no es algo nuevo. La alabanza a Dios es desde siempre. El alabar a Dios es de siempre. El alabar a Dios, la alabanza a Dios fue una moda, no es una moda.
Es parte, y tiene que ser parte de nosotros como seres humanos, de alabar a Dios, de aprender a alabar a Dios. Amén. Dice el Salmo 47:1. Y ya, ahora sí, con esto vamos a terminar. Y le voy a invitar a ponernos de pie. El Salmo 47:1. Dice la Nueva Traducción Viviente: vengan todos. Aquí dice esta versión: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Vengan todos, aplaudan, griten alegres, alabanzas a Dios. Y dice el Salmo 47: canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas. Y amén. Hermanos, esto es algo que tenemos que aprender y entender. Cantemos en todo tiempo al Señor. Amén. Aleluya.